Bueno, pues si están todos de acuerdo, vamos a comenzar esta presentación. En primera instancia, les damos una cordial bienvenida. Para nosotros es un gran placer poder disfrutar esta tarde la presentación de un libro sobre el campo de las matemáticas, particularmente con una gran profundidad en ello. Nos sentimos realmente halagados. Y bueno, a nombre de la Escuela Normal de las Huastecas, les damos una cordial bienvenida a la presentación de The Reasoning of Quantum Mechanics, este libro publicado por el doctor Horst Beyer. Nos sentimos realmente complacidos que este pueda ser un espacio para poder divulgar este tipo de conocimiento científico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos de manera formal a comenzar esta presentación. En primera instancia, escuchando un mensaje de bienvenida del maestro Miguel Ángel Franco Santos, quien es subdirector académico de la Escuela Normal de las Huastecas, con quien me permito dejar la voz. Adelante, maestro Miguel Ángel. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Como muy bien lo dice usted, es un espacio muy importante. Hoy estamos a 24 de febrero. Para nuestra Escuela Normal de las Huastecas es un honor contar con el doctor Horst Beyer en esta presentación sobre su obra, sobre el tema de la mecánica cuántica, pues a nombre de la Escuela Normal de las Huastecas y bueno, del personal de toda la institución de la comunidad normalista, damos una cordial bienvenida, doctor Horst Beyer, por esta importante participación y más que estar a distancia, lo sentimos muy cerca, estamos a distancia, pero lo sentimos de corazón muy cerca, aquí abrazándole entre todos nosotros, a nombre de esta comunidad normalista formadora de docentes. Bienvenidos a todas y a todos los que están conectados a distancia. Bienvenidos a esta presentación, sobre todo por la importancia de la temática que es sobre la mecánica cuántica. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, pues a nombre de nuestra directora, la maestra Enriqueta Vargas Castelán, pues tener en esta ocasión poder escuchar y poder también hacer algunas preguntas, algunos planteamientos al final. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel Franco. Bueno, para dar inicio a esta presentación, voy a permitirme leer de manera breve algunos datos biográficos para que todos puedan conocer un poco más del trabajo del doctor Horst Beyer. De acuerdo al sitio de ResearchGate, un sitio muy conocido en el ámbito académico, el índice de interés de su investigación alcanza los 508.9 puntos, cuenta con más de 1041 citas y el H-index es de 16. Es autor de más de 70 ensayos o artículos profesionales sobre física matemática, física teórica, teoría de operadores, análisis funcional, ecuaciones diferenciables, teoría de la gravitación y relatividad, análisis matemático, entre otros campos de estudio. Es autor de varios libros que han tenido un impacto en la comunidad académica, tanto a nivel profesional como también a nivel divulgativo. Beyond Partial Differential Equations de Springler, Calculus and Analysis Willey, Beyond Partial Differential Equations on Linear and Quasi-Linear Abstract Hyperbolic Evolution Equations. Por mencionar tres de sus libros publicados en editoriales de un amplio prestigio como es Springler y como Willey. En México, particularmente, ha publicado el texto Matemáticas para Todos, publicado por la Secretaría de Cultura en el estado de Michoacán, y Matemáticas para Docentes, con una publicación de varias instituciones como la Secretaría de Educación del Estado, la Universidad Nacional Autónoma de México y el CIEM. Y Cálculo Diferencial para Docentes, publicado en el 2018 para el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Es profesor de la Universidad de Tübingen en Alemania
y nos sentimos profundamente agradecidos de que esta tarde podamos escucharle. Muchas gracias, doctor Horsbeyer, por tomar este espacio para hacer la presentación de su libro, y aprovecho este medio para agradecer ampliamente a la maestra Maricela Hernández de Beyer, quien hace posible esta presentación. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, después de dar, una vez que conocemos un poco más del doctor Beyer, pues llega el momento de escuchar el primer comentario sobre esta obra. Con ello me refiero a la participación del licenciado Omar Eberto Nahum Jaimes Escamilla, que nos va a comentar, que nos va a decir sus comentarios sobre este libro. Profesor Omar, adelante, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, me presento antes de cualquier cosa. Soy una estudiante de maestría en el Departamento de Matemáticas del CINVESTA, aquí en la Ciudad de México, por Zacatenco. Entonces, mi breve reseña del libro va a consistir en un comentario desde el punto de vista matemático de un libro de física, ¿no? Entonces, con suerte va a dar un poco más de perspectiva sobre el tema que se está hablando, y con suerte no voy a confundirlos tanto, ¿ok? Espero no pasarme más de los 10 minutos que planeo para, pues, mencionar de lo que estoy, de la breve reseña. Entonces, pues, demos inicio. Pues, todo comienza, los físicos de 1900 aproximadamente, tuvieron problemas en caracterizar la física de lo pequeño, ¿no? Entonces surge pues la relatividad especial, la relatividad general, y pues en nuestro caso particular, pues la mecánica cuántica, la cual surge oficialmente cuando Max Planck pues propone su cuantización de la energía. Entonces, esto sin la parte física, pues supongo que no tendría tanto valor. Entonces no vale la pena descuidar la física de la matemática, incluso cuando uno mismo es matemático, pero vale la pena entender en qué contexto nos encontramos. Nos encontramos en un contexto meramente abstracto, puesto que, al igual como había observables en la física, como lo es la posición, la energía, el momento, en la mecánica cuántica también van a existir, pero van a satisfacer distintas propiedades, como por ejemplo, que satisfagan los postulados de la mecánica cuántica, van a tener naturaleza probabilística, y más importante aún, van a tener sentido en un espacio de Hilbert, lo que eso significa. Voy para allá. Comencemos. Bueno, pues necesitamos, antes de llegar tan lejos, pues entender lo que es una norma en un espacio lineal y lo que es un producto interno en un espacio lineal también. ¿Qué podemos decir sin escribir tantas cosas sobre las normas? Pues son funciones que van de nuestro espacio lineal a los reales, que son no negativas, satisfacen una propiedad de homogeneidad, es decir, dado un número real y un elemento de nuestro espacio lineal, pues ese elemento es un escalar y básicamente se comporta bien ante escalares, los permite sacar con valor absoluto, satisface la desigualdad de triángulo, la norma de la suma es menor o igual a la suma de las normas de dos elementos de nuestro espacio lineal, y una norma es igual a 0 siempre y cuando el elemento de dicho espacio lineal sea justamente el 0, ¿ok? ¿Qué lo hace distinto a un producto interno definido en ese mismo, en un espacio lineal? Pues, por ejemplo, pues la función que manda, que dado un punto fijo del espacio lineal, tomemos otro y esa función que manda a ese punto, a la función que estamos considerando como producto interno, que deseamos llamarle producto interno, pues esa asignación es lineal en sí misma. Vamos a hablar de producto interno para bajo esta posición con coeficientes que son complejos. Entonces, este producto interno va a satisfacer que si tenemos el producto interno de dos elementos, si los cambiamos de lugar, si los permutamos de posición, nos va a costar un conjugado.
complejo, obviamente. El producto interno de un elemento de un espacio lineal consigo mismo va a ser mayor que 0, y pues que un producto interno de un elemento consigo mismo sea 0, quiere decir que es el elemento 0. Claramente hay distintas distinciones entre la norma y el producto interno. Me permito probar un poquito de su tiempo por acá. Una de las principales diferencias es que no toda norma en un espacio lineal pues surge a través de un producto interno. Entonces una buena manera de diferenciarlo sería con algo llamado la ley del paralelogramo. ¿Cuál es dicha ley? Pues la siguiente, ¿no? Entonces, si tenemos esta condición, que la suma del cuadrado de dos elementos del espacio lineal más la suma del cuadrado el cuadrado de la diferencia de dos elementos del espacio lineal satisface ser 2 veces la suma de los cuadrados de las sumas de dichos elementos. Esto es lo que se le conoce como ley de paralelogramo. Entonces, ahora sí me puedo dignar de decir qué es lo que separa un espacio lineal normado de un espacio vectorial con un producto interno con coeficientes complejos. Si una norma no satisface esta propiedad, no se le puede llamar que sea dotada a partir de un producto interno, por lo que son dos cosas distintas. Regresemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Para entender si ahorita nos encontramos confundidos, es porque en realidad estos temas necesitan mucha matemática detrás. Uno como matemático puede atestiguar, justificar eso. Lo más importante que se necesita es la teoría de la medida y el análisis funcional, puesto que la mecánica cuántica es justamente una aplicación de análisis funcional. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo como estudiante, usualmente me pierdo en el rumbo de tantos libros importantes que hay sobre las teorías que me interesan. Y la gran distinción entre el libro que nos encontramos estudiando y otro libro de mecánica cuántica, que hay muchos, es que es un libro pequeño, pero más que breve, pues es conciso, y más que eso, llega a sus conclusiones físicas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, con puras propiedades del espacio de Hilbert que estamos considerando. Claro, ¿qué es un espacio de Hilbert? Un espacio que tenga un producto interno y que además sea completo. ¿Cuál es esa noción de completez, o cómo podríamos entender esa noción de completez? Nosotros a estas alturas, o si no, se los explico, podemos denotar a Q y R como el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números reales. Y usualmente la recta real se suele representar por una línea de este estilo, no tan fea, claro está. Pero siempre se tuvo esa problemática, ¿no? Bajo que si yo tengo mi conjunto de números racionales, ¿tendrá huecos o no tendrá huecos? La respuesta es que sí hay huecos, y se llenan con sucesiones de Cauchy. Y este es el ejemplo arquetípico de lo que significa densidad de un conjunto sobre otro y cómo completarse. Cuando uno tiene un conjunto de números racionales, lo puede completar con un conjunto de números reales, y eso es... ¿Y qué significa densidad? Que dados dos números reales, por así decirlo, A y B, siempre vamos a encontrar en medio a un número. Hay otras formas de caracterizarlo, pero esa es la forma un poco más sencilla. Entonces, en un contexto fácil de entender como nuestros familiares números reales, esto se le llama densidad. En conceptos topológicos implica que bajo la topología usual, la cerradura de los racionales es justamente los números reales. ¿Por qué menciono ese tema de cerradura? Porque justamente bajo otro contexto la cerradura va a formar parte, ¿ok? Vamos a seguir mencionando de qué va el asunto, ¿no? Porque ya se sintió muy matemático. Como dije en un inicio, el libro busca como dar las diferencias entre la entonces llamada mecánica clásica y la ahora mecánica moderna, física moderna.
en particular mecánica cuántica. Entonces, el operador momento, el operador posición, operador en energía, que es justamente el hamiltoniano del sistema que estemos estudiando, pues van a aparecer como elementos de dicho espacio de Hilbert. Entonces, una problemática es justamente, pues, qué se puede hacer en estos espacios y qué no se puede hacer. Y es aquí donde se necesita fuertemente teoría de la medida, puesto que aparecen teoremas de convergencia. Y uno se pregunta, ¿para qué se necesita un teorema de convergencia en un espacio de este tipo? Resulta que vamos a enfrentarnos a operadores que si satisfacen ser de algo llamado rango finito, es decir, que su rango así como, es decir, su imagen de un operador, vamos a llegar a la clasificación que tiene un dominio, es una dupla, un dominio y el operador mismo, el dominio pues es el dominio del operador, y luego nos va a interesar que si tiene imagen finita, rango finito, cómo está relacionado eso en expresarlo en términos de un operador que tenga otra naturaleza. Esa naturaleza es la compacidad. Entonces, eso de convergencia, resulta que los operadores compactos son límites de operadores que tienen rango finito. Y justamente lo que se llega como conclusión es a que un operador, para ser breves, para saltar muchas cosas, no estoy saltando mucha teoría, se puede expresar en términos de un lambda de sumas numerables, n, números naturales, unos números muy singulares llamados delta n, y estamos un elemento de espacio de Hilbert que es x, y unos también elementos del espacio de Hilbert que van a ser justamente la base de dicho espacio. Aquí estamos asumiendo muchas cosas, un espacio de Hilbert que sea separable y satisfaga distintas condiciones. Va a estar dotado de una base tal, ¿no? Y justamente un operador que sea compacto y autoadjunto, ahorita llegamos a eso de autoadjunto, va a satisfacer que se puede expresar de esta forma. Y esta forma es muy útil para la notación, o aparece más que nada en libros de mecánica cuántica con notación de Bragg y Ket, ¿no? Entonces, llegar a esta conclusión, pues es bastante importante y es justamente de lo que va los teoremas espectrales de operadores. Pero vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? Un operador justamente, como dije, es una pareja de un conjunto llamado dominio y T una función lineal que definía en un espacio lineal, en particular en un espacio de Hilbert, de tal forma que se define la suma entre dos operadores como suma por sus elementos, y su dominio es justamente la intersección de los dominios de los operadores que se tomaron, ¿no? Se pueden componer, y algo importante y de lo que habla el libro es qué significa la extensión de un operador con respecto a otro. Diremos que un operador T1 se puede extender a un operador T2 si su dominio del T1 está contenido en el T2 y T2 restringido al dominio de T1, pues es justamente el T1, ¿no? Entonces ya dijimos muchas definiciones, ya dijimos muchas cosas y nos encontramos con una definición aún más importante, ¿no? Decimos que un operador, dado un operador lineal, se tiene su adjunto, tiene la siguiente propiedad. Vamos a tratar de verlo de forma lo más agradable. Y estos símbolos matemáticos, entenderlos de una forma un poco amigable, ¿ok? Entonces, vamos a esforzarnos porque eso salga bien. Entonces, va a ser T asterisquito. Y vamos a entender lo que esto significa. Ok. Le vamos a llamar a tipo. Le vamos a llamar el adjunto de T cuando se tiene esta propiedad. Hay muchos autores que le llaman al producto interno con una proyección, pero le llaman proyección, de hecho, justamente a este valor obtenido, que esto es finalmente un número, un escalar, puede ser complejo, si está definido en números complejos, tiene sentido que sea complejo. Entonces, algunos llaman a
a la proyección a este operador por un vector unitario. No, en esta breve charla, espero, le voy a llamar simplemente la proyección, como si tuviéramos un foquito y estuviéramos alumbrando a un vector que es justamente la imagen de Tx con Y. Entonces, ¿qué significa en realidad esto de una manera intuitiva? Que si yo proyecto Tx con Ty, va a ser lo mismo que proyectar a X con T asterisquito Y, ¿no? Entonces tienen esa propiedad. ¿Cuándo ocurre que T es justamente T asterisco? Pues vamos a decir que un operador es autoadjunto. Pero aquí viene una distinción importante. Esto es justo lo que se menciona aquí. Los operadores autoadjuntos son aquellos que son iguales a su adjunto, mientras que los operadores hermitianos o equivalentemente simétricos están sujetos a una condición más débil. Pues resulta que si ustedes buscan por los libros, de hecho definen un operador simétrico por justamente esta propiedad. Entonces necesitamos algo más. ¿Ok? Entonces aquí necesitaré un poco de intuición geométrica. Por ejemplo, todos sabemos cuál es la gráfica de la función identidad, es una línea recta. Entonces, nosotros diremos que un operador A es simétrico. Sí, solamente sí. Ocurre que su gráfica de A está contenido en la gráfica de asterisco, por decir algo, ¿ok? Cuando perdón por los simbolitos, pero este simbolito implica contención de conjuntos. Es decir, si tenemos un operador simétrico, va a satisfacer que su gráfica, ya hagamos un dibujo para que sea un poco más bonito. Ajá. Justamente va a ser, llamémosle, por ejemplo, no estoy diciendo que así sea la teoría, solamente es un ejemplo, espero didáctico, pero vamos a decir que, por ejemplo, la gráfica de A es esto que rayé, y la gráfica de asterisco es toda la línea. Entonces, A va a ser simétrico si ocurre justamente esto que acabo de mencionar. Resulta que A va a ser autoadjunto si se cumple la igualdad. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se refiere, pues, la reseña, a que se pide una condición más débil. Justamente la condición débil es esta contención. Por lo que queda claro que, pues, la distinción entre autoadjuntos y simétricos es reducir esto a esta pregunta. ¿Bajo qué condiciones puede ocurrir que un operador simétrico sea también autoadjunto? Pues va a ser esa condición de que esto sea la igualdad. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas más que se pueden decir. Por ejemplo, de algunos teoremas importantes de análisis funcional, que solamente mencionaré algunos, para llegar a esta conclusión que acabo de decir, que hermitiano implica adjunto bajo ciertas condiciones, se ocupa un teorema llamado de Banach-Steinhaus, y justamente otro teorema llamado de gráfica cerrada nos permite decir que si tenemos un operador lineal que es cerrado si su gráfica es cerrada. Recuerdan lo que mencioné de cerradura, álgebra topológica, pues justamente cuando tenga una gráfica cerrada va a ser un operador acotado. Y resulta que este libro, más que cumplir de trabajar teoría de operadores acotados, trabaja con teoría de operadores no acotados. Y finalmente la conclusión a la que llego, o que quisiera mencionar para terminar de hablar, justamente estos son lambdas en realidad, van a constituir algo que se le va a llamar espectro, ¿ok? ¿Y qué va a ser el espectro? Cuando nosotros tengamos un operador T, va a constituir en el T menos, llamémosle XY, y nos va a consistir en el, ¿cómo se llama? Perdón, déjame escribir esto bien, el espectro. Ajá. El espectro va a constituir en los números que satisfagan la propiedad de que T menos XY sea un operador no invertible. Resulta que cuando uno estudia operadores no acotados en espacios de Hilbert de dimensión finita, pues eso se reduce a encontrar a los valores propios de dicho operador.
pues justamente el espectro, cuando tiene una naturaleza más importante como la que nos estamos encontrando ahorita con operadores no acotados, pues justamente cambia de naturaleza, no es solamente valores propios del operador T, sino es más que eso. Es justamente, por ejemplo, se le llama espectro continuo cuando el rango, donde rango me refiero a la imagen de este operador T me lo dan ahí, es denso, donde densidad es justamente el ejemplo que es algo similar a lo que pasa aquí arriba con los racionales de número real. Cuando justamente la función T menos XY es inyectiva. Y pues me parece que el rango, el espectro residual es justamente cuando este operador es biyectivo y el rango de este T menos XY es no denso. ¿Ok? Entonces, aquí quisiera decir que, pues, lo que concluye la reseña es justamente decir, y lo que espero que quede de conclusión de esta breve plática, es justamente eso, se necesita muchísima matemática detrás, álgebra lineal, por decir algo, para empezar a comprender lo que es el espectro. Y no se diga, se habla al final justamente de medidas espectrales, que las cuales se definen a partir de una llamada descomposición de Lebesgue con una función creciente, y se basa en una descomposición de medidas que son funciones muy parecidas al volumen al que estamos acostumbrados. Y finalmente la conclusión a la que se llega es que se trabaja con una teoría espectral de operadores autoadjuntos densamente definidos, donde densamente definidos es simplemente decir que el dominio del operador que definí en un inicio, pues es un conjunto denso en el espacio en el que tiene sentido, ¿no? Entonces, queda claro, quiero concluir con eso, aunque es importante la matemática detrás, pero no obstante también no perder el hilo de que es una teoría física, por tanto, todo esto, pues, tiene un desarrollo también experimental del que no se debe extraer, pues, no se debe de, más bien va junto con pegado, o sea, no son teorías dispersas, o sea, todo se le puede hallar sentido en esta teoría de mecánica cuántica y es de las más exactas que hay para expresar este comportamiento de lo pequeño, pues. Y bueno, me parece que eso sería, pues, lo que tengo que agregar. En esencia es un libro breve, pero necesita muchísima matemática ¿cómo se llama? Que se necesita para entenderlo por completo. Pues, eso sería todo. Muchísimas gracias, licenciado Omar Escamilla, muchas gracias por sus comentarios. Creo que muy interesantes. Al escucharle a usted, creo que a todos nos va a interesar poder adquirir este libro en la editorial Springler. Un libro con menos de 80 páginas y que en menos de 80 páginas está compuesto por 3 capítulos. Introducción, nos habla del sistema de la mecánica clásica y después del sistema cuántico, ¿no? En este caso, donde profundiza con varios aspectos, representación espectral y cálculos funcionales, operadores en los espacios de Hilbert, la cuantización en lo general, cuantización concreta de un oscilador armónico, teoría de la medida, medidas espectrales y cálculos funcionales asociados, etcétera. Creo que es sumamente interesante. También nos habla de la evolución de los estados físicos en lo general y en particular la evolución de los estados físicos para un oscilador armónico. Entonces, les invitamos a todas y a todos ustedes a que puedan revisar, a que puedan adquirirlo en la editorial Springler. Y bueno, ahora es momento de poder pasar a escuchar al doctor Horst Beyer. Nos han comentado que también nos acompaña Juan Luis Basurto Navarro, que ha estado conectado y quien podrá participar también
como traductor en la participación del doctor Horst Beyer. Y entonces, maestra Marisela, doctor Horst, dejamos en ustedes la palabra. Bueno, quería decir que hay un libro que está publicado con Jacinto, que es digamos, después de análisis vectorial o álgebra lineal, seguiría teoría espectral de operadores o fundamentos de la teoría de operadores. Es como un escaloncito muy pequeño, pero te da el enlace a estos temas más profundos. Y ese lo pueden encontrar con Jacinto. Si buscan la editorial Jacinto, ellos lo tienen digital y tal vez impreso también. Bueno, entonces era una mención. Okay. So first of all, thanks for the interest and thanks for the invitation. So I'm kind of between the fields. Technically, I'm a physicist, but in the end, what I did in my life was proving theorems. And then when I worked in quantum field theory and curved spacetimes, I saw the connection between spectral theory and quantum theory. A ver, José Luis, tu micrófono. Sí, ¿ya me escuchan? Ya. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Soy Juan Luis Basurto. Y bueno, lo que está comentando el doctor Horst Beyer es que, pues, primero que nada, pues, gracias por la invitación y que, pues, el enlace que se tiene entre la matemática de la teoría de funcionales y de operadores es íntimamente relacionada con lo que es la mecánica cuántica. Y justamente uno de los pilares que es de esta teoría, lo que es la teoría de osciladores, que es fundamental para escribir muchos sistemas físicos que se llegan a usar en la actualidad y pues son muy extensos en la literatura. Okay, so and I physicists to some extent know quantum mechanics. The reviews teach and talk to the extent that they can solve problems. But then usually there's a lot of mathematics missing to obtain understanding. Bueno, que en este mundo de la mecánica cuántica se tiene un gran vasto catálogo de matemáticas a usar, sí es lo que más o menos se da a entender, que pues no solamente comprende lo que es lo que ha dicho también mi compañero Omar, el de álgebra lineal, sino también otras líneas de investigación como es análisis matemático, topología y infinidad de herramientas o lenguaje, partes del lenguaje mismo que comprende la matemática formal. Okay, so then what is quantum mechanics is the question. And it's very clear, it's a theory of matter. ¿Puedo repetir, perdón? Ajá. Que, bueno, si quieres, que la pregunta sería ¿qué es la mecánica cuántica? Y en pocas palabras, se puede decir que es la teoría de la materia. Sí. Because the classical mechanics could never answer these questions. The question of what is matter, classical mechanics treats point particles, and even extended particles are made up from point particles. And everyone knew this doesn't make any sense. Sí, bien, que esto narra de que la mecánica de Newton, la mecánica que se le denomina clásica, se probó en el siglo pasado hasta, digámosle, finales de 1800, que no correspondía a una adecuada descripción de la naturaleza, tal por ciertos experimentos que la probaron como errónea hasta cierto punto. Es entonces que entra la mecánica cuántica a describir los fenómenos que no
era capaz de describir la mecánica newtoniana. Y corresponde a los fenómenos microscópicos, los fenómenos en los que la escala es tan, pero tan reducida que se va a explorar uno a escalas atómicas, escalas moleculares, para poder dar una descripción más completa y más adecuada basada en un lenguaje que es el que se está proponiendo describir, que es la teoría de operadores. But there is here on the scale of 10 to the minus 10 meters. This is where atoms live. This is the scale of atoms. La escala de 10 a la menos 10 metros, que es la escala de angstroms, que corresponde a la escala atómica. In classical mechanics, the soon the physicists found out classical mechanics doesn't work for fundamental particles. La mecánica clásica. Sí, perdón. La mecánica clásica no funciona en la escala atómica. Es ahí que entra de nuevo la mecánica cuántica. La mecánica clásica no funciona en escala atómica, entonces que entra la mecánica cuántica a describir esos procesos a escala fundamental. They led physics into a crisis. Classical mechanics, this is all they knew. And then, after a long struggle, a couple of physicists, one of them, Heisenberg, he got a Nobel Prize for the creation of quantum mechanics. And they came up with a theory which was very abstract. Que la teoría cuántica por sí misma es muy abstracta de entender, dado el nuevo lenguaje que tuvo que desarrollar para poder dar cuenta de los resultados experimentales, que pasaron del cálculo de Newton, o sea, el cálculo diferencial, el cálculo integral, que es algo que pues algo ya en principio más abstracto, que se pasa a un lenguaje que es más abstracto, tal como mencionaban, los espacios de Hilbert, cosas más elevadas, podría decirse. In particular, they had to give up the idea that fundamental particles follow paths. They don't. It doesn't make any sense. This leads to contradictions in this assumption. So fundamental particles don't follow paths. A ver, lo que dice, dice que tuvieron que renunciar a la idea que las partículas tienen un sendero, van siguiendo un camino. Eso es lo que decía Newton o la mecánica clásica, ¿no? La partícula ya tiene una dirección. Pero se dieron cuenta con los experimentos de la física cuántica que las partículas no necesariamente van a seguir un camino. Entonces, eso es la contradicción. Digamos, ese es el punto crucial que conduce a una contradicción. ¿Qué camino van a seguir las partículas? Entonces, ahí fue lo que obligó a replantearse la mecánica clásica. Because if you want to observe such a path, you disturb the path, if there was one. So that means the measurement process changes the properties. So in the end, you cannot determine, you cannot measure a path. The particular particle itself you can, but the thing doesn't follow a path. Once you do that, the momentum is totally free. Aquí ya, entonces, aquí en la mecánica cuántica ya no se puede describir lo que anteriormente se conocía como caminos, trayectorias. Ya no se puede hablar del término. Justo, bueno, vino de Heisenberg en su artículo de 1925 que narra que ya no podemos hablar en mecánica cuántica de eso, sino de probabilidad de encontrar ciertas propiedades o cualidades que caracterizan al sistema en cuestión a estudiar. Yes, so in what the mathematics to describe them is used in quantum mechanics is then equally abstract.
So on 10 to the minus 10 meters, nobody can observe. I mean, you can make measurements and you cannot see with a naked eye anything, absolutely nothing. And so this is a very abstract world for us. And the mathematics describing is equally abstract, and it is operator theory. You know? So it was developed more or less at the same time with quantum mechanics, Sí, the field of theory. la teoría en sí demanda una abstracción de nivel casi infinito porque en escalas atómicas, de escala de 10 a la menos 10 metros, uno ya no puede ver con el ojo, así a simple vista, las propiedades. Ya no aplican las mismas reglas que en el mundo usual en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos movemos, nos desplazamos. Así que es entonces que la teoría de operadores entra en juego para poder hacer una descripción más fiel de lo que ocurre en esas escalas. Yes. And so the quantum mechanics then is compatible with experiments, so it's very well established. So nowadays in physics, basically everything is quantum. So everybody would do research in classical mechanics or physicists, because I mean it's overcome. It's an old theory, and it's basically outdated. So everything in physics now is quantum, apart from general relativity. General relativity, Einstein's theory works very well, and so far it couldn't be replaced by any quantum theory. Bueno, pues la teoría cuántica, aparte de ser abstracta, pues en contraparte tiene una gran aceptación experimental, dado que sus predicciones han sido de las más exactas y toda la gran aplicación que se tiene en el mundo actualmente de la mecánica cuántica es enorme. Ya todo es cuántico ahorita. Bueno, o sea, me refiero que la naturaleza en sí misma es cuántica, aparte de lo que ya se conoce en las teorías modernas de relatividad general y otras teorías que son ya de cierta forma más especializadas. Pero en principio, la teoría cuántica es fundamental para describir los procesos que entendemos en la naturaleza hasta el momento. Yes, and so I think this is pretty much it. That points out the connection between operator theory and quantum mechanics in more detail than is usual in the quantum mechanics textbooks. And I would like to convince physicists to study a little more operator theory, because I mean, once you understand, have an understanding of operator theory, deeper understanding, you really see that it's the language of quantum theory is operator theory. It's a language, in the middle language, in order to get physical understanding, to develop physical understanding. Ok, bien. Pues aquí lo que pasa es que los libros de texto comunes no tratan de una manera tan formal y tan rigurosa como se debe detallar lo que es el lenguaje de la mecánica cuántica, la teoría de operadores. Sin esa teoría de operadores no podríamos haber dado un entendimiento correcto y natural de lo que es la teoría cuántica. Es por eso que este libro precisa una descripción más formal en lo que corresponde a este lenguaje tan importante. Este lenguaje tan importante que representa la forma en que la naturaleza nos habla en la mecánica cuántica, que es la teoría de operadores. Thank you for your interest. Gracias por su Thank you. atención. Interés. 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 Muchas Okay. gracias. Muchas gracias, Juan Luis Basurto. Muchas gracias por la traducción. Ha sido un gran placer escuchar personalmente al doctor Horst Beyer, autor de este libro. Y bueno, con esto dejamos un espacio para todas las
colegas, todos los colegas que nos acompañan en esta presentación, que puedan tener preguntas o dudas sobre este libro, sobre su temática, o que deseen hacer alguna pregunta directa al autor, el doctor Horst Beyer. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo se hacen las preguntas? ¿Así con micrófono o en chat? Muchas gracias. Sí, les pediría si pueden hacerlas a través del chat, de hecho a través de la participación. Itlak ha levantado la mano, entonces adelante, por favor. Adelante, puede hacer su pregunta de manera directa, de viva voz. Buenas tardes. Well, I have a question for the Horst Beyer, the doctor. I mean, I understand that you talk in English or you need talk in your language. Like the Spanish, maybe I'm going to understand. Español está bien. Okay. ¿Cuál es la finalidad del libro para con los adolescentes? The goal of the book for teenagers. For teenagers. They have to go fundamental. Yes. For teenagers. This is now so maybe just to convince them that they have. So normally every teenager learns calculus. Now, calculus is not enough to do quantum mechanics. I mean, the method of calculus don't really work in quantum mechanics. For that reason, so when the teenager has interest in physics, then he should know, I mean, he has to go beyond the level of calculus in the university. And so that nowadays physics and mathematics are so intertwined that really you can't distinguish it anymore. José Luis Español. Yes. Entonces, ¿traduces, José Luis, o...? Sí, claro. Bueno, así parafraseando lo que respondió el doctor Horst, refiere a que es más para cautivar el interés que se tiene en la materia desde la edad de un adolescente, puesto que en niveles tan altos como puede ser universidad, normalmente se llega a ver, por ejemplo, en ingenierías puede llegarse a ver solamente un cálculo, pero este interés reside en avanzar más en el entendimiento de lo que corresponde a pues, la naturaleza que nos rodea, lo que es el mundo, en particular el mundo cuántico, que se describe por la teoría de operadores, que es un poquito tal vez más abstracta, pero es necesaria para poder fundamentar estos procesos, esta descripción matemática, esta descripción física más bien. There's the other thing is, I mean, in adolescent, so maybe you should convince them there is a world out there you cannot see and where things. So a lot of people think they know how the world works. But I mean, if you go into physics, into this area, you know what we think, it really has nothing to do with reality. The world works totally different. And so this is a new world out there to discover, which is very, very different from what we think the world is like. So you get a world view which is much deeper. That might be interesting for adolescentes. ¿Quieres, quién traduce o que traduzca Omar? O Juan, ¿lo tienes, Juan? Okay. Sí, más o menos, solo que se escuchaba un poquito de eco, pero el principio es que bueno, podría decir que a resumidas cuentas la naturaleza tiene una descripción mucho más abstracta de lo que se llega a abarcar
usualmente en matemáticas en la universidad, pero para eso se precisa el libro, para cautivar el interés que pueda tener un adolescente en entender lo que es la teoría cuántica. No sé si... Bueno, yo entendí que dice que lo que le gustaría que los adolescentes vieran es que hay un mundo allá que no vemos con los ojos, es un mundo que describe la naturaleza, que nos puede llevar a la verdadera naturaleza, y ese mundo sí podríamos verlo, pero no con estos ojos, sino verlo a través de seguir las técnicas matemáticas, las técnicas experimentales de la física cuántica y las matemáticas. Yes. Entonces, lo que quiere decir José es que hay un mundo ahí, hay un mundo de verdad que no vemos y que existe, y además también se puede llegar con The world we see, I mean, doesn't actually exist. y que el mundo que nosotros vemos no existe. No. No, eso es lo que él dice. Yo no. So the world is quantum. El mundo es cuántico. So and I find this for me, this was always the most interesting bit in quantum theory. It's much deeper. Y eso sería como hablarles de la verdad a los jóvenes, que ellos mismos lleguen a la verdad, dándose cuenta que lo que vemos no es precisamente lo real, y que hay un mundo más allá que aunque no lo veamos es real, To our knowledge. de acuerdo al conocimiento que tenemos ahora. So quantum physics is proceeding, so we have nuclear physics and we have particle physics. So it's continuing, but everything is quantum. Aunque siga la investigación cuántica o en general, podemos decir que se sigue en el área de la cuántica, sea qué áreas. Nuclear physics, La física nuclear o la física de las partículas, de todos modos es cuántica. everything. Ujú. So even solid state physics, of course, is quantum. Incluso el estado sólido físico es cuántico. Ujú. Now, Bueno, esperemos que ITLAC está bien. the students or the adolescent is a vision. There's something very, very interesting out there, which is out of the ordinary. This is our world. O sea, en conclusión es darle a los adolescentes que sepan que hay un mundo que es afuera de lo que vemos. Ujú. Yes. Eso es todo. That's the concern. Yo puedo hacer una. Ok, tenemos Claro una que sí. siguiente pregunta. Sí, soy Francisco Ruiz. Bueno, felicidades. Estamos viendo aquí lo que está clarísimo, una gran base matemática para entender las técnicas que se usan en la mecánica cuántica, como la teoría de los operadores, y está bien cómo se está comentando todo. Más un detalle, se puede dar algunas de las aplicaciones, por ejemplo, de frontera en la mecánica cuántica, en las que se esté trabajando como para animar o para definir por dónde se están yendo los estudios en mecánica cuántica. Por ejemplo, la naturaleza del pensamiento, ¿sí? Cómo es que un pensamiento se puede transmitir a una velocidad más grande que la de la luz, aparentemente. Yeah, but this is still open. So there's already established theory, but of course, the direction research goes into this direction too. I mean, open borders are in quantum field theory, particle physics, and also in solid state physics.
So we can create now totally new matter that nobody could read about. And so a lot of open debate. One is, of course, one problem is the problem of perception. Right? How we perceive things. But I mean, luckily, we can, we have experiments, so that are objectives. So it doesn't matter too much what is the perception. Entonces, Juan Luis, ¿traduces? Sí, bueno, de nuevo parafraseando, sí, claro. Puede verse estas como que aplicaciones en lo que corresponde desde lo que es el mundo de las partículas elementales, con la teoría cuántica de campos, la teoría del estado sólido, que es la creación de nuevos materiales, de nuevas formas de poder crear dispositivos electrónicos, hasta física fundamental, que corresponde a la, justamente criptografía cuántica, computación cuántica, que también es muy socorrida estos días, que también suena mucho. Y pues, si me permiten hacerle una adendum a este comentario, sería, por ejemplo, ahorita de frontera podría verse lo que es el grafeno, que son superconductores, y bastantes aplicaciones que ya rayan en lo que es el campo de lo biológico, que ya nos acercamos a la frontera en la que no lo cuántico simplemente describe a lo que es lo molecular, lo atómico, sino ya describimos a lo que es la misma vida, y que justamente se buscaría también fundamentar una descripción cuántica de lo que corresponde a esta naturaleza misma. Bueno, y me parece que también habló Azteca acerca de el pensamiento, y Horst contestó que sí, efectivamente, se puede ver que, entonces ahora la duda sería, ¿cuál es nuestra percepción? ¿Cómo es que percibimos las cosas? Y también mencionó que porque se puede llegar, o sea, teóricamente a pensar que el pensamiento viaja a la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz. If it's electric, it's the speed of light. Ajá. Sí, el caso de que el pensamiento se concluya que es eléctrico, viajaría a la velocidad cercana a la luz. So electromagnetic signals proceed at the speed of light. Porque But then it's going to slow down inside matter. las señales electromagnéticas viajan cerca de la velocidad de la luz, que claro que son reducidas una vez que están dentro de la materia. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Igual, no sé si me permiten hacer un adendum igual. Justamente, de hecho, a lo mejor puedo mencionar otra aplicación que no se mencionó. Bueno, lo escribí en el chat, pero no sé. En realidad yo me estoy desempeñando en cosas completamente distintas, algebraicas, variedades algebraicas, curvas elípticas, y uno es como una intersección entre lo algebraico y en parte de computación. Entonces aparecen los problemas que no son solubles, y aparece el problema de P igual a NP. Entonces la computación cuántica, los algoritmos cuánticos tienden a romper estos problemas. Por ejemplo, hay algo llamado problema del logaritmo discreto, del que está basado el sistema de seguridad de RSA, o las curvas elípticas, criptosistemas en curvas elípticas, y justamente lo que los protege en cierta forma es ese problema de reducibilidad. Pues al aplicar cuántica y combinarlo con computación, pues digamos que básicamente todo lo que estoy estudiando pues se viene abajo. Entonces se necesita plantear una nueva forma de lo mismo, pero usando esta base cuántica. Entonces solo quería agregar eso. También el almacenamiento de las computadoras cuánticas, de hecho, al parecer es muy pequeño, porque como todo recae en la probabilidad de los elementos del espacio de Hilbert, pues como que no se necesita guardar tanto. No es tan determinista todo como lo es en las computadoras de hoy en día.
que ya se sabe exactamente lo que ese es, y ahí aparece el tema de los qubits y varias cosas. Entonces tiene muchísimas aplicaciones, más de las que hemos incluso hablado ahorita. Nada más quería decir eso. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta más. Muchas gracias, licenciado Omar, de Blanca Flor Hernández. Adelante, Blanca Flor. Antes que todo, buenas tardes y a todo el público en general. Quisiera hacer una pregunta de acuerdo a la carrera que estoy llevando actualmente, que es la docencia. En este caso, quisiera saber cómo es que su libro podrá ayudarnos a nosotros como futuros docentes, que pues vamos a estar pues ayudando a las demás, a los niños y a los demás para que puedan formarse igual que nosotros. Gracias. That's a difficult question. Muchas gracias. Una pregunta sobre el ámbito. So, of course, I mean, everything in the book is advanced, is pretty much, I mean, out of reach of high school. El mundo de estas matemáticas está fuera del mundo de las matemáticas de la prepa. I mean, the only thing, I mean, in high school, what can be done is making experiments that show that classical mechanics is wrong and our ideas of work. But this would be then it's but the advanced high school. I wonder it would be, on the 10th class or so. It's for primary. For primary, I mean, primary, the only thing you can create interest. A ver, entonces, ¿lo traduces, José Luis? Sí, Juan Luis. Bueno, pues, el mundo lo que es la prepa, lo que es la primaria, tal vez sea un poco abstracto y realmente se pueda llegar únicamente a hacer como que cierto énfasis en lo que son, por ejemplo, experimentos o resultados de una forma física, o sea, experimental, pero es más para incentivar el interés en la materia, es más para generar esa curiosidad que tienen los niños en esos años y así pues fomentar lo que es el mundo científico, el mundo matemático para un niño de esa edad. Bueno, yo quisiera hacer hace un ratito Omar dijo, bueno, y este conjunto, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hacemos hincapié en la importancia de los conjuntos, esos conjuntos que antes estudiaban el conjunto de los patitos, de las frutas, etcétera, eso es muy importante porque en la mente se va se van acostumbrando a trabajar con conjuntos. ¿Y qué son los números ahora? ¿O qué son los operadores? ¿Cómo es que se van organizando? Es a través de conjuntos, ¿no? Los números, pues, ¿qué son? Que si son reales, que si son complejos, que si son así. Todo es por conjuntos. I mean, it's a good point, but so that means the kids basically have to start. I mean, there's some fundamentals of mathematics and there is set theory, logic and maths. And I mean, the only thing one can do to provide in school is to provide the children with the basis of continuing to higher mathematics. I think this is very important. Y las bases para que un joven o niño vaya a matemáticas más avanzadas, pues es la lógica matemática y los conjuntos. Y el entendimiento de lo que es una función, no una función de que depende uno del otro, sino una función cómo afecta a otro conjunto. When we discuss mathematics and natural sciences, it's just layer by layer.
porque las matemáticas son una capa sobre capa, un escalón por escalón. Entonces, es irla construyendo desde pequeños. Primero el interés, ver que las matemáticas son muy confiables. Nos han salvado por más de 5,000 años. Nos ha llevado hasta este momento de tecnología, son las matemáticas. Entonces, que los muchachos confíen en ellas, que aprendan a amarlas sin hacer adivinanzas o trucos, ni nada de eso, porque las matemáticas tienen un lenguaje como el español, como el inglés, y su lenguaje es lógico, son los conjuntos, y poco a poco se va a ir construyendo escalón por escalón. Yes, but I mean, also realize physics is not equal to mathematics. It's not the same. Bueno, y fíjate, no es So that it goes beyond mathematics, but it's one major tool in physics is mathematics. So without mathematics, there is no physics. Pero hay otro amor, aparte de las matemáticas, es el amor a la física. Y bueno, yo quiero decir, pero dicen dos, la física no necesariamente es igual a la matemática, pero sí es la herramienta principal de la física, sí son las matemáticas. Más los experimentos. Yes. Entonces, a lo mejor motivar a los niños, a los jóvenes, con experimentos, poco a poco. And learning mathematics. Y al mismo tiempo aprender matemáticas sin que sea como una talacha o como ahí con el cinturón y apréndete esto, ¿no? Sino que vaya como solito desarrollándose junto con el experimento, por decir algo, ¿no? Then another remark is when it comes down to quantum field theory, it seems so abstract that the mathematics operator theory is a kind of lifesaver and savior for the mind. Not to get lost. La teoría cuántica, la teoría experimental cuántica del campo, de la teoría del campo, es tan abstracta que no podemos tratar de nosotros ver. O sea, no podemos decir, es que yo quiero ver un espacio de 20 dimensiones o de dimensiones infinitas. Entonces, entonces, ahí en ese caso, en ese mundo cuántico, las matemáticas es el salvavidas. So I was working at Max Planck Institute, and the director was talking to a student for making, testing the student. And the director told him, okay, quantum mechanics I'm going to test, but quantum field theory, I haven't understood the theory. So this is on a pretty high level. So the directors of Max Planck Institute are pretty intelligent. He said he has understood and he's not going to test the student in this field. ¿Quieres traducir, Juan Luis? El micrófono. Digo que adelante, por favor. Si me escucha. Sí, te escuchamos. Quisiera preguntar si la teoría desarrollada hasta ahora en el libro necesitaría o se puede abarcar hasta la teoría de cuántica relativista o necesita algo extra. If you need something extra to the operator theory to add for include the quantic relativistic. He's asking. So the operator theory is the same. Nothing there, basically not what we can say there's a notion of locality. What is locality? Because it has to be compatible with special relativity.
No, and that's the only new thing that comes in, but the mathematics doesn't change at all. It's just operatively. A ver, Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo que cuántica normal, solamente que como es también al ser compatible la localidad con relatividad especial, no hay mayor problema. Solo que, bueno, como agregamos, hay que tener en cuenta efectos relativistas cuánticos como es el spin. I think. bueno, pues mejor ya Bueno, la auditorio está cansado. Media. That's a question. Separable de no. No, es a question. A ver, no, fui mensual. No. Well, separable, I mean, the spaces in applications are separable. Pues ha sido un gran placer escucharlos, escuchar al doctor Horst Beyer, a la maestra a la maestra Marisela. Nos sentimos muy contentos. Y bueno, creo que también se han podido atender algunas preguntas del público, así que no nos queda más de que tener un profundo agradecimiento por haberles escuchado. Está con nosotros el maestro Miguel Ángel Franco Santos, quien es subdirector académico de la Escuela Normal de las Huastecas, y si el maestro Miguel está de acuerdo, podríamos dejar un breve mensaje de clausura de estos trabajos, no sin antes nuevamente agradecer a Juan Luis, a Omar y especialmente a Marisela y al doctor Horst, quienes generosamente nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias y dejamos en usted el mensaje, maestro Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. De verdad, nos sentimos muy honrados con esta presentación, muy excelente presentación. Escucharle y saber ese conocimiento tan vasto que tiene sobre la mecánica cuántica en esta obra especial, aparte de que hubo participaciones directas en cuanto a la influencia que tiene esto en la educación básica, sobre todo en primaria, en preescolar y secundaria. Agradecerle de todo corazón esta gran oportunidad que nos da el poderle escuchar, el poder también escuchar a los otros compañeros sobre las inquietudes, los temas que en este espacio es imposible abarcar todo. Sin embargo, estamos ciertos que nos interesa dar seguimiento a este tipo de temáticas. Y bueno, la Escuela Normal de las Huastecas, aparte de agradecerles, pues decirles que igualmente ojalá se existiera otra oportunidad para tener este contacto, aunque sea a distancia, aunque sea virtual, para poder nuevamente compartir con nosotros, usted con nosotros la experiencia de este conocimiento científico que de una u otra manera influye en la vida de todos nosotros. Pues muchas gracias, doctor Horst Beyer, gracias Omar Escamilla, gracias Juan Luis Basurto Navarro. Hay muchos, son bastantes. Bueno, gracias a todos por su presencia, gracias por estar aquí en esta sala virtual y podernos compartir este conocimiento que de una u otra manera pues va a estar en nosotros, igualmente compartirlos con los demás. Pues gracias igualmente a usted, doctor Jesús, por la oportunidad y por ser nuestra Escuela Normal de las Huastecas, una escuela que igual tiene esta oportunidad de participación. Gracias, doctor. Igualmente, Arturo García Borges. Thank you very much. Gracias. Pues muchísimas gracias a Jesús. todos. Gracias, maestro Miguel Ángel Franco. Les deseamos una muy bonita tarde. Que estén todos muy bien.
Gracias, maestra Gracias Marisela. a todos. Doctor Horst. Gracias. Adiós. Gracias, Gracias a Marisela, todos. gracias. Muchos saludos. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Buena gracias a tarde. todos. Bye, bye. Buena tarde. Buena tarde. Del CESA y PLAC, muchas gracias.